Bueno, como decía, vamos a hablar sobre crisis del estalinismo y caída de la Unión Soviética. Así que a los... Bueno, ahora lo vamos a ver con PowerPoint. Vamos a ver si después, si quieren, les mando una recopilación de artistas, ¿sí? Gráficos soviéticos y rusos de la época todavía que existía la Unión Soviética y luego rusos, la Federación Rusa, que introduje cuando armé el PowerPoint, que son muy interesantes. Uno es este, el de Vladimir Zhukov, sobre Lenin, ¿no? Y que representan un poco el clima, me interesa eso, el clima que existe en ese momento en la Unión Soviética, ¿no? Cuando hablamos de la Unión Soviética y nos damos la idea de estancamiento y declinación de la Unión Soviética, se nos viene la palabra inercia, ¿no? La inercia como una idea, un vocablo, inercia, que viene del latín inertia, que significa incapacidad, inhabilidad, inacción, pereza, desidia, compuesto por el privativo in, obviamente, ¿no? Pero la segunda palabra, Lars, ¿no? Que es el arte, la incapacidad de tener arte, disponibilidad o habilidad, ¿no? Es eso lo que pasaba a la dirigencia de la Unión Soviética, que llevaba a la Unión Soviética a esta decadencia, declinación e inercia. Esta cuestión de los cuerpos, como dice la Real Academia Española, de mantenerse en reposo o en movimiento, ¿no? La ausencia de movimiento también. Si no es a partir de la acción de otra fuerza. Y yendo a Putin, ¿no? Y tratando este tema, nos recuerda esta frase que me retumba siempre, ¿no? Se le atribuye a Putin, no sé si se la dijo alguna vez, ¿no? Quien no extraña a la Unión Soviética no tiene corazón, o quien quiere que vuelva no tiene cerebro, ¿no? Es prácticamente, es un leitmotiv también de su régimen, ¿no? Donde hay una recuperación de rasgos de la Unión Soviética, ¿sí? Sobre todo en la idea de la potencia, de recuperar la idea de potencia, la Unión Soviética como potencia, pero a la vez de transformación del régimen económico profundamente. Y acá nos pone de nuevo en el lugar de Napoleón, ¿no? O sea, Putin como el lugar del sincretismo político, el cultor del sincretismo, entre el autócrata y la autocracia y el mercado, entre la vigilancia, de donde viene, ¿no? De la KGB, y el confort de la publicidad, de Putin subido al oso ruso, cruzando un río, entre la mafia y el servicio secreto, ¿no? Hay un déjà vu de Napoleón en tanto monarquía y república, ¿no? Hay esa mixtura. Y obviamente que cuando hablemos de la Unión Soviética, todo lo que hablemos va a estar mixeado por ya el conocimiento de que no existe más, ¿sí? Por su caída, pero también por lo que viene de reminiscencia de su auge o su ausencia. Y justamente es cómo sea leída la posición, como dijimos también con la Revolución Rusa, desde donde se ubique sobre qué lectura hace de esa experiencia histórica, va a ser leída justamente su caída. Pero también nos echa luz sobre un tema que ya vimos la clase pasada, que trataron muy bien seguramente con Yamil, no seguramente no, porque vi el video, lo trataron muy bien con Yamil, que es la Guerra Fría. ¿Sí? Vamos a profundizar un poquito sobre los aspectos internos de la Unión Soviética y esto nos da luz sobre ese conflicto tan sordo en el hemisferio norte, pero tan sangriento en el hemisferio sur, ¿sí?
que vimos las clases pasadas y nos da pie para liberarnos de ese lastre y entrar en el asunto claramente de la Unión Soviética, ¿no? Antes de eso, justamente hablando de la Unión Soviética, trayendo ese fantasma de la Unión Soviética, es necesario rehabilitar otros fantasmas. Algunas cuestiones desconocidas, ¿sí? que habla, por ejemplo, Otero, que recién vimos en la clase. Es interesante siempre rescatar algunos hechos que no son solo anecdóticos, ¿sí? Que no están dentro de los libros de historia oficiales, pero que nos hablan un poco para salir y entrar en una mirada de la Unión Soviética un poco más compleja. Uno es el hecho de el nombre Vladimir Mikhailkovich Sablin, ¿sí? Y el motín que va a llevar su nombre, el motín Sablin, que tiene lugar en 1975, ¿sí? Y que auspicia, ¿no? Ahí está Sabin, que auspicia una similitud con el levantamiento del acorazado Potemkin. Sabin era un oficial del ejército soviético y partidario del Partido Comunista que en noviembre del 75, en el aniversario del 58 aniversario de la Revolución Rusa, toma su navío, hace un motín en su navío, ¿no? En el buque de guerra de Storozhevskoye, y con 200 marineros, y hace un intento de sublevación, como hizo Potemkin, justamente el acorazado, de levantar a la ciudad y levantar a la Unión Soviética en su conjunto contra la corrupción del leninismo, ¿no? Obviamente que no tiene éxito, es arrestado y luego ejecutado, ¿no? Por el motín. Otro acontecimiento sordo en la historia de la Unión Soviética es el de la revuelta, yendo un poco más atrás, de 1954, la revuelta de Kenjir, que es un campo soviético de trabajos forzados en Kazajistán, ¿sí? Y este levantamiento se destacó entre muchos otros levantamientos de los gulag, los famosos gulag, de los campos de trabajo forzado, porque logró mantenerse por varias semanas hasta que fue duramente reprimido por el ejército soviético, ¿no? Más de 700 muertos y heridos. Pasó a la historia porque se conoce a partir del famoso libro que logró el premio Nobel, Archipiélago Gulag, de Alexander Solzhenitsyn. Vamos a estar llenos de nombres raros, difíciles de pronunciar. Y que es interesante también para tomar dimensión de lo que era la Unión Soviética, ¿no? Con esos campos de concentración. Yendo un poco a la periodización y a la historia, ¿no? De la Unión Soviética, dejamos a la Unión Soviética con Stalin en el poder, en nuestra última clase. Luego va a venir Khrushchev, ¿sí? Luego Brezhnev, Andropov, brevemente Cherchenko. ¿Y qué nos expone, digamos? Con cierto sarcasmo nos habla un poco ahí de la caricatura de humor de la gerontocracia, ¿no? Si hay algo que caracteriza a todo el periodo post-estalinista es el gobierno de líderes que tienen largos años dentro del partido y dentro de la burocracia, ¿sí? Recordamos que, y hay un elemento para recordar lo que se va a llamar justamente el estancamiento brezhniano y esta cuestión de la gerontocracia, es que son pocos los líderes que llegan a sobrevivir a Stalin, porque justamente lo que hay con Stalin son las famosas purgas, ¿no? Y que esto nos habla de una condición de supervivientes, de los que van a gobernar, de esta gerontocracia del Partido Comunista, de la dirigencia del Partido Comunista, hasta que llega Gorbachev en el 85 con la perestroika, en los 90, es que justamente son estos sobrevivientes los que van a guiar durante la Guerra Fría a la Unión Soviética, y claramente el periodo de Brezhnev de los 60 va a ser denominado como el estancamiento brezhniano, la idea de inercia que hablaba antes, ¿no? Son décadas que están, en la década del 60
donde hay una baja productividad industrial, ¿no? Lean ustedes la filmina, una decadencia del sector agrícola, el peso todavía tiene lo que fue la colectivización forzosa, un escaso comercio internacional, pero a la vez gastos militares muy altos en función de la Guerra Fría. A pesar de eso, hacia la política interna hay un aumento de salarios, hay una alta productividad, pero sobre todo no de elementos de consumo, sino elementos de, como desde esto, un rasgo desde el primer plan quinquenal de Stalin, de bienes justamente de producción, acero y petróleo, y una fuerte planificación estatal con grandes deficiencias, ¿sí? Eso un poco el periodo Brezhnev, lo que antecede. Pero, acá viene el romanticismo por la Unión Soviética, los que nos hacemos remeras con estas cosas, la idea de la Unión Soviética como modélica, ¿no? La idea antes del periodo brezhneviano, todavía esta aura de la Unión Soviética como aquel país que logró salir del atraso absoluto que estaba justamente con la autocracia zarista, con ese arado de palo, ¿no? de un territorio inmensamente campesino, a aquel que logra no solo ganar la guerra al nazismo, como el gran logro, ¿no? con esos 30 millones de muertos, de una guerra patriótica, de vencedores del nazismo y por tanto faro de los pueblos del mundo libre, sino aquel que logra conquistar el espacio, ¿sí? No es solo laica, ¿sí? Sino es nuestro amigo ahí que conquista, es Gagarin. Exacto. Yuri Gagarin. Gagarin. Que hay un monumento, qué grande, no puede ser en otro lugar, hay un busto de él en San Luis. Y bueno, el avance tuvo, a pesar de ser considerado un héroe, tuvo un oscuro final. No se sabe qué pasó con él, cómo murió. Bueno. Medio oscuro el final. No hay que preguntarse ciertas cosas, no quiere saber demasiado. Bueno, somos historiadores, queremos historizar, ¿no? Está bien. Bueno, ese ¿Pusiste es el foto, de los logros. ¿Pusiste Sí. foto de la perrita laica? ¿Cómo? ¿Pusiste foto de laica? ¿La Hay perrita? una estampilla mongola, justo, Ah, de Laika. Sí, hay imágenes de Laika que me parecían muy tiernas, pero a la vez muy duras, ¿no? De la pobrecita ahí haciendo todos los experimentos. En realidad, Laika fueron varias. sí, fueron varios. Fueron muchas, no es una sola, ¿no? Que andás a ver, será una perra súper dotada en el espacio. Que nos salvará a todos, en definitiva. No sabemos. Está dando vueltas todavía. La cuestión ¿no? los grandes logros espaciales, justamente ya en la carrera, luego va a ser la Segunda Guerra Fría con la Guerra de las Galaxias, pero la costosa guerra espacial que se inicia en la disputa con los americanos ya en los primeros años 50, logran una ventaja enorme por parte de la Unión Soviética, ¿no? Es el primer que pone un satélite, un perro a orbitar, luego un hombre, una primera mujer cosmonauta, ¿sí? La primera caminata espacial, pero bueno, mi vieja sigue diciendo que fue todo montado en los estudios de Hollywood. Estados Unidos logra el broche de oro, que es la primera caminata lunar, ¿no? Y con eso ya pasa la historia ocultando los logros de la Unión Soviética. Pero la Unión Soviética había logrado una consolidación en su expansión económica y también en un bienestar en la población, ¿sí? Un bienestar en la población que había logrado salir, como decíamos en la clase pasada, de un país esencialmente campesino a un país urbano, con la creación de ciudades y con intentos inclusive de una nueva tipo de arquitectura. Obviamente tenemos el monumentalismo soviético, pero también tenemos una arquitectura más humana en algunas de sus expresiones, pero también
obviamente esto con una propaganda constante comparativa de los logros socialistas versus las crisis, ¿cómo se llama?, en Estados Unidos y en la órbita capitalista occidental, ¿sí? Esta batalla ideológica, ¿sí?, que hablamos como parte de la Guerra Fría, en los 50, ya previo a la era Brezhnev, ya todavía con Khrushchev, se ven algunos, que empieza un deslizamiento y un desequilibrio con respecto a quien se comparaban, que era justamente, lo expresa ahí la propaganda soviética, con el modo de vida americano, ¿no? Muy interesante, le pido que lo estuve releyéndolo, tenía ganas de leérselo en clase, pero por cansancio, pero también para no cansarlos ustedes, hacerlo largo. El texto desgrabado de la polémica entre Nixon en su visita a la Unión Soviética y aún, fíjense esto, ¿no? Estamos en un periodo de deshielo de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y la Unión Soviética, donde hay una exposición americana en la Unión Soviética, ¿no? Llevan y montan una casa y montan lo que es el estilo de vida americano para que lo vean los soviéticos en la disputa ideológica, ¿no? Y hay está el debate sobre el lavarropa, el famoso debate de la cocina entre Khrushchev y Nixon. Que lo banco a Khrushchev a muerte ahí en ese debate, está buenísimo. Hay toda una discusión ahí sobre el sentido de la libertad, sobre el sentido del lugar de la mujer. Hay toda una discusión sobre la obsolescencia programada de las cosas, sobre si la libertad es la libertad de mercado y quién asigna los recursos, quién es el asignador de los recursos para crecer. Véanlo y búsquenlo, googleenlo, si no se los paso, el debate de la cocina se llama. En ese clima, ¿sí?, de deslizamiento, vamos a ver algunos rasgos del periodo post-stalinista, después de la muerte de Stalin hasta Gorbachev, así a grandes pinceladas. Bueno, Stalin muere en el 53, ¿no? Y con él se van las purgas, ¿sí? Las purgas, que era el gran dilema de la reproducción de la misma clase dominante, o élite, o sector, véanlo como lo entienda cada uno, en la Unión Soviética, ¿no? Y se llega a un acuerdo, que es salvarse las vidas entre la burocracia, que ya no más purgas, ¿no? Hay un pacto de convivencia donde se va a respetar a una forma de gobierno colegiado a partir de la elección por parte obviamente, de un equilibrio de poderes entre los diferentes órganos del Estado que se van a manifestar en el Comité Central, sigue siendo el partido el que gobierna, y en primer término, como dijimos, va a ser Nikita Khrushchev. Para llegar a este acuerdo de gobernabilidad es necesariamente sacarse encima el peso de Stalin y el poder unipersonal de Stalin, ¿no?, para que no se repita esto, y es justamente donde está el informe secreto del 26 Congreso donde se revelan los crímenes estalinistas, ¿no?, y donde se plantea la desestalinización, que la van a hacer los más fieles estalinistas, ¿sí? Hay que entender eso, ¿no? En los más obsecuentes estalinistas van a llevar adelante la desestalinización. Y será justamente Khrushchev quien, que fue el encargado a través del comisariado en Ucrania, el que llevó adelante la política estalinista de la hambruna planificada. Algunos a esto lo llaman un genocidio, el genocidio de Holodomor, se llama así, Holodomor, el que se va a encargar no solo de llevar adelante la política de desestalinización para adentro, sino hacia afuera, la política, como veíamos recién con el encuentro con Nixon, de la coexistencia pacífica, ¿sí?, de la apaciguar la tensión con Occidente, ¿no? Y esto es justamente lo que llevará también no vimos la clase de China especialmente, pero los que habrán cruzado Asia lo saben, digamos, ya con el surgimiento de la China comunista a cargo de Mao en el 49,
otra versión del estalinismo, pero con la desestalinización va a haber el cisma en el comunismo mundial entre lo que es el marxismo-leninismo, se llamará así, y lo que es el Partido Comunista Oficial, ¿no? O sea, maoísmo se quedará diciendo nosotros somos el verdadero heredero del marxismo-leninismo, estalinismo, le hace, versus la burocracia de la coexistencia pacífica soviética, y los soviéticos van a decir justamente todo lo contrario con respecto al maoísmo. ¿Por qué se llega a la coexistencia pacífica? Justamente por esta tensión entre el gasto militar y las mejoras necesarias para la población, en función de que no se repitan, como vamos a ver ahora, los levantamientos que se dan en el este europeo, aprovechando la muerte de Stalin, ¿no? Y justamente haciéndose cargo de esta desestalinización. Bueno, esto es lo que justamente da pie a los levantamientos en Hungría, que eso van a ser duramente reprimidos como política stalinista, ¿no? Y para esto, tensiones hacia el interior, lo vimos con el texto de Isabel Campos, con distensión hacia afuera, justamente un reflejo de eso es bajar el gasto militar para aumentar las inversiones en desarrollo y bienestar de la población para evitar rebeliones, ¿no? El gran problema es la manta corta, digamos, o sea, invertís en gasto militar, en carrera espacial, no tenés para poder hacer inversiones en desarrollo, tecnología y expansión económica. Una solución para justamente encontrar un equilibrio entre la Guerra Fría que continúa y los gastos militares es la energía nuclear. La energía nuclear, con el arsenal nuclear como consecuencia, y esto ya ahí estamos previendo qué cosa, Chernóbil, ¿sí? Que va a ser una también de las manifestaciones y causas de la caída de la Unión Soviética, una energía a bajo costo con represas, ¿no? Centrífugas atadas con alambre, pero para poder llevar adelante la carrera por el arsenal nuclear con Estados Unidos. Y algunos experimentos en función de también el desarrollo, que es, por ejemplo, la planificación de la roturación de Asia Central, ¿sí? Que es desviar los ríos del Mar Negro y el Mar Aral para poder hacer cultivables extensas regiones áridas, ¿sí? Lo que va a llevar a una catástrofe ecológica espantosa, ¿no? Todo esto bajo planes quinquenales que ya no van a ser quinquenales, van a ser cada 7 años, ¿no? Justamente porque es necesario esos 2 años más para corregir los desvíos anteriores, pero planes quinquenales que en realidad terminan siendo cuestiones sobre papel, porque se van a dibujar las estadísticas y los rendimientos, y ya no van a tener tanto sentido como tenían antes, ¿sí? Igualmente va a seguir el control estricto sobre Europa del Este, hablaba justamente de los alzamientos en Berlín y Hungría. Las democracias populares solo van a sobrevivir como nombres de democracias, va a haber una estalinización de los regímenes de Europa del Este, donde se va a subordinar claramente a los partidos del Frente Popular que estaban gobernando. Va a haber rupturas igualmente con algunos regímenes de Europa del Este, como es el famoso régimen de Nicolae Ceausescu de Rumania, y se va a formar el Pacto de Varsovia para competir con la OTAN, pero también para controlar Europa del Este, ¿sí? En este contexto no van a avanzar reformas, ¿sí? Las reformas se comen a los reformistas, dice una famosa frase, pero Khrushchev va a decir que en 1980 van a alcanzar y sobrepasar a Estados Unidos, ¿sí? Va a haber frases altisonantes, por ejemplo, la amenaza de enterrar a Europa occidental, a los países europeos. Algunos van a leer esta amenaza como algo real. Khrushchev va a decir, no, era enterrarlo en desarrollo. Pero bueno, van a ver
competiciones, ¿sí? Khrushchev va a caer en 1964 bajo un golpe incruento por parte de Brezhnev, que lo va a reemplazar en la nomenclatura, y esto va a significar una reacción ortodoxa dentro del partido, ¿sí? Como todo esto producto de que estamos muy bien, la coexistencia pacífica, pero se da la crisis de los misiles, ¿sí? Luego de la crisis de los misiles, cae Nikita Khrushchev y asume Brezhnev, y hay un refuerzo de las políticas más ortodoxas dentro del partido. Algunos ejemplos de lo que estábamos hablando. ¿Sí? El monumento de honor en Ucrania. Imágenes nada gratas de los niños. Otras imágenes nada gratas, ya no de personas, sino del mar Aral. La desertificación del mar Aral. Y algunos planes de competencia también con Occidente, como es, por ejemplo, la creación de un cóndor propio soviético. Ahora sí, entrando directamente al texto de Hobsbawm, ¿sí? Hobsbawm es interesante porque en la primera parte habla del socialismo en general, habla de Europa del Este sobre el final, y el primer término habla, primera sección habla sobre China, ¿sí? Ubicándonos ya en el contexto de los 80, para hacer una línea de tiempo. Y ahí nadie nos dice, nadie imagina en los 80, ¿sí? Que la Unión Soviética y los partidos comunistas iban a desaparecer. Y menos que menos se lo imagina Reagan, que ya estaba en el poder, ¿sí? En Estados Unidos. Iban a durar 10 años más, ¿no? O sea, lo que vamos a trabajar ahora con Hobsbawm son estos 10 años del último periodo de la Unión Soviética, que comparativamente con el otro socialismo que habíamos hablado, que es el socialismo chino, luego del fracaso de la revolución cultural y el terrible cisma que representó en China, estancamiento de la revolución cultural, con Deng Xiaoping adelante, sí, lo que se va a dar todo es una política de reformas que están encaminadas a unas reformas de mercado, ¿no? Bajo el estricto dominio del Partido Comunista. Bueno, eso ya es tema de otra clase. Y lo que está revelando es que eran necesarios cambios, ¿no? Cambios, y en el modelo stalinista, aunque China nunca lo siguió del todo, ¿sí? Y estos signos de estancamiento tienen que ver con la ralentización de la economía soviética de los 80, que ya había empezado en los 60, cuando la Unión Soviética deja de ser un exportador de bienes industriales, de producción industrial, para ser un exportador ¿de qué? De lo que es hoy, de gas y petróleo, ¿sí? Aunque esa exportación de gas y petróleo le permite hoy a Putin aumentar el precio del gas, ¿sí? Acelerando la inflación internacional, etcétera, que es el gas que recibe, del cual depende Alemania y toda Europa. Pero igual deja de ser un productor de bienes industriales para ser, ¿no?, un país tercermundista exportador de materias primas. Otro signo de estancamiento es en los índices sociales, donde hay que aclarar que no hay una caída en los índices de mortandad, pero sí de bienestar en la población, a comparación de otros lugares del primer mundo, en donde sí hay un avance de la riqueza. Y el auge del término nomenclatura como justamente la denominación a los burócratas que gobiernan el partido, y también a su impotencia y a su corrupción, ¿no? Un sistema de nepotismo, patronazgo, de pago, ¿no?, de mercado negro, con los cuales se guía en realidad la producción, como ahora vamos a ver, ¿no? A ver, esto que quede claro, no es que ahí donde interviene el Estado necesariamente
es ineficiente, ¿no? Donde podría hablar un libertario hoy, ¿no? Lo que estamos hablando es justamente los límites del desarrollo del modelo soviético que se impuso en función de el contexto de su desarrollo histórico, que era el aislamiento internacional, la amenaza de Occidente, concretamente la invasión nazi, y luego el contexto de Guerra Fría, con el que implicaba a la vez un término de competencia internacional como fue la Guerra Fría. O sea, no se puede ver el lugar del Estado en la economía, sino es a partir también considerando eso. Pero otra cosa es necesariamente que todo lo que haya hecho la burocracia soviética esté bien, ¿sí? O sea, lo que hizo la burocracia soviética fue, lo que terminó siendo fue más fácil comprar trigo para resolver la ineficacia productiva del campo, ¿sí? O aceitar la maquinaria productiva industrial con sobornos, más que justamente corregir los problemas de la planificación. A partir de Praga, del levantamiento de la primavera de Praga, que hablamos la clase pasada, se abandona todo intento de autorreforma hasta que llega Gorbachev en el 85, ¿no? Justamente lo que se da en ese periodo de 20 años es, o 15, 17 más precisamente, es mantener los 70, ¿no? La época de los 70, mantener la situación social lo más estable posible. A pesar del estancamiento que hablamos, para los soviéticos fue la época dorada, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? Porque era una vida tranquila, una vida donde obviamente existían las exigencias laborales, pero a la vez el laburo era seguro, a la vez el laburo no era mucho, era poco, de poca exigencia, de poca expectativa y de mucha seguridad. Seguridad económica, seguridad social y seguridad en términos de vida, digamos, ¿no? Y en ese sentido, digamos, había una expresión de vida de los soviéticos que no querían perderla, ¿sí? El problema de la Unión Soviética en ese momento era justamente su estancamiento. Pero a la vez, a diferencia de lo que había mencionado antes, de prácticamente la autarquía rusa en el periodo de los 30, en los 70, la Unión Soviética está plenamente inserta en el comercio internacional, ¿sí? Y a la vez va a vivir los efectos de las crisis del comercio internacional, ¿sí? La crisis del petróleo, que vamos a ver en la clase que viene con Ezequiel y con Yamil, la crisis del 73 y luego la revolución iraní del 79, que lleva los precios del petróleo por las nubes, ¿sí? Va a tener efectos positivos sobre la Unión Soviética, porque justamente le va a permitir con eso posponer todo intento de reforma, ¿sí? Y permitir pagar el déficit externo, ¿sí? A pesar de manejar la crisis, asciende al poder como un joven, ¿no? En ese momento creo que tenía 50 y pico de años, como un joven, Gorbachev, ¿sí? Qué loco, ¿no? Conflicto policial en Buenos Aires, como si fuera hoy, ¿no? Un déjà vu. Europa Oriental es el talón de Aquiles de la Unión Soviética. La Unión Soviética ya se había, no solo Europa Oriental, ya se había metido en el laberinto de Afganistán, ¿sí? Como efecto de la revolución iraní. Y en Europa Oriental, justamente Polonia, con el sindicato Solidarność, ubíquense en ese momento, Oscar seguro se va a acordar la influencia que tenía Juan Pablo II. Lech Walesa. Lech Walesa. Walesa, que fue el líder que llegó al gobierno después de la caída de los regímenes. Lo que pasa es que también hay que considerar que a mitad de los 80 hay un periodo que empieza con la caída de Ceausescu, me parece, ¿no? Y después como Ceausescu, Polonia, la primera crisis en el 91, como que son aires como que, ¿no? Que van falta. surgiendo, ¿no?
falta para eso. Ah, Solidarnosc, que me olvidé algo importante, la caída ¿eh? del muro. Perdón, Bueno, por eso, pero estamos viendo el momento previo. ¿Cómo se claro, llama no, eso? no voy a spoilear. No, no es spoiler. No, nadie sabe que se cayó el muro. No anticipo. Entonces, tres factores que hicieron a la aparición de la oposición en Polonia, que fue muy importante, ¿sí? Polonia, para los trotskistas argentinos, era la esperanza de la revolución política, la famosa fase de la revolución política en la Unión Soviética, la reaparición de la clase obrera, en ese sentido, por Solidarnosc, que va a ser un sindicato de trabajadores portuarios polacos, ¿sí? Con Lech Walesa, un trabajador sindical, ¿no? Como representante, pero detrás suyo va a estar la Iglesia Católica, ¿no? Los polacos como católicos, Juan Pablo II, que había sido elegido especialmente polaco, anticomunista, ferviente, para intervenir en el este europeo, y a la vez siempre una Polonia que siempre fue antirrusa, ¿sí? Históricamente, porque fue invadida por los rusos. En Polonia no logra ganar el sindicato, pero tampoco pierde, y hay un golpe de Estado por parte de los militares polacos que tampoco van a ganar, tampoco perder. Va a haber un empate hegemónico. Lo que se saca de resultado ahí, por eso lo traigo, es que a diferencia de Hungría del 56, Berlín del 56, los tanques soviéticos sobre Praga en el 68, los soviéticos no intervienen, ¿sí? No intervienen. Y eso es un signo político de los tiempos, ¿sí? Que nos habla de la debilidad soviética, ¿sí? Y una manifestación de eso es justamente que Gorbachev hace un discurso, un discurso prácticamente despojado de cualquier tipo de descriptivo de la realidad, ¿sí? Que atraviesa el país, ¿sí? Y es justamente lo que proponen, son medidas reformistas, ¿sí? O sea, viendo justamente, manifestando la crisis, es el justificativo para llevar un intento de medidas reformistas, ¿sí? La paradoja de estas medidas reformistas es que justamente para parte del sector de la misma burocracia no eran necesarias estas medidas, ¿sí? Como tampoco para la misma población soviética, que habíamos dicho que vivía bien, ¿sí? Se había visto así. La población soviética, ¿sí? Vivía otra cosa, no conocían otra cosa a la vez que la Unión Soviética, ¿sí? No tenían filtrado lo que pasaba en el exterior. El famoso Omus soviético vivía cómodo, ¿sí? Sin altibajos en su vida, no solo con una subsistencia, sino con una seguridad garantizada, con una modesta pero real vida igualitaria, ¿sí? Y el famoso derecho a la pereza, digamos, ¿no? Puedo faltar, me chupé un vodka entero, bueno, yo al otro día no voy a trabajar y no pasa mucho. Y eso, para algunos, obviamente, es un signo de estancamiento, algo que tiene que ser reformado, para otros es una conquista, ¿sí? Unas imágenes de la Unión Soviética en ese momento. O sea, el cambio no va a venir desde una presión desde abajo, como me imaginan los trotskistas, de que quieren cambiar el sistema, liberarse de la opresión política, la burocracia, nada de eso estaba presente entre las masas soviéticas, ¿sí? Ni había un anhelo de mercancías, ¿no? Quiero mercancías, no, tampoco. La condición que lleva justamente al discurso de Gorbachev tiene que ver con la creciente y visible corrupción dentro del Partido Comunista, a los efectos de la Guerra Fría, decíamos la presión militar que había producido Afganistán, la invasión en Afganistán, que iba a ser
el Vietnam soviético, y la decadencia económica. Todo esto tiene que ver con la necesidad de meter reformas, ¿no? Meter reformas que van a estar bajo el lema de la racionalidad y de flexibilizar el osificado sistema de planificación centralizada, ¿no? Y esta política de racionalidad y flexibilidad se va a dar en el plano económico, va a ser la perestroika, y en el plano político se va a llamar la glasnost, ¿sí? Perestroika significa reestructuración en lo económico y glasnost, transparencia, ¿sí? O libertad de información. ¿Por qué? ¿Cuál era el diagnóstico? ¿Sí? Que justamente había falta una reestructuración económica, pero justamente para poder reestructurar la economía tenemos que saber qué pasa en la economía y qué pasa en la sociedad, y para esto necesitamos, ¿sí?, una libertad de información para el sistema, ¿sí?, económico, pero también para el sistema político, ¿sí? Ahora bien, el gran problema que va a haber es que la contradicción principal es que la reforma tiene que venir desde el Estado, digamos, ¿no? Porque la sociedad civil no lo reclama, no lo ejerce, pero es el mismo Estado el que se va a negar y va a poner obstáculos a la política reformista. Son los mismos burócratas que están también cómodos en su lugar, que es la misma planificación y los sistemas de patronazgo y de mercado negro que manejan para poder garantizar su puesto y el funcionamiento estable del sistema, estable, aunque decadente, pero estable, son los que obviamente llegan a la inercia y por tanto son hostiles a la política de reforma, ¿no? Y la glasnost justamente lo que buscaba era apoyo dentro del mismo sector del partido, tenían que llegar por parte del partido, y ese mismo partido que va a poner obstáculos para llevar adelante esta reforma, porque no va a lograr convencer a los mismos miembros del partido, ¿sí? Y lo que va a producir solamente la glasnost va a ser un desgaste de la cadena de mando que mantiene el régimen, ¿sí? No va a haber una reestructuración de la economía y de la estructura del sistema, sino directamente un colapso del sistema. Como decía antes, la teoría, o sea, la teoría era, ¿sí?, la separación del partido del Estado, ¿sí? Introduciendo reformas constitucionales, democráticas y libertades civiles, ¿no? Esa es la teoría de la glasnost. La perestroika, en teoría, era llevar un camino dirigido por parte del Estado de reformas económicas que favorezcan el desarrollo de la pequeña empresa, ¿sí? Medidas de estas se van a dar a partir del 87, que van a dar visibilidad a algo que ya existía, que era el mercado negro, ¿sí? Con la decisión de que las empresas estatales que debían quebrar porque no lograban justamente llevar a la competencia, bueno, podían quebrarse, ¿no? No estaba claro contra qué. O sea, estaba claro contra qué peleaban los reformistas, pero no estaba claro el cómo, ¿sí? No había un programa político. La economía socialista iba a ser reemplazada por qué. Eso es lo que no era claro en el discurso de Gorbachev y en la planificación de los reformistas. Nadie se sabía la transición hacia dónde, ni con qué tiempos. Eran medidas drásticas o paulatinas, ¿no? Porque tampoco era claro el modelo, si el modelo era la NEP de aquellos años 21, ¿sí?, que ya habíamos visto, o el camino de la China maoísta. La realidad de los 80 de la Unión Soviética es que había una centralidad muy fuerte en el complejo militar industrial científico, ¿sí?, que era el único avanzado y aquel que podía, ¿sí?, nadie podía hacerse con un comprador capitalista de eso que era lo neurálgico del sistema, ¿no?
Y por tanto, las causas de la caída son la misma combinación de la Glasnost, que va desintegrando la autoridad del Estado y la cadena de mando, con la perestroika, que va destruyendo los mecanismos que hacen funcionar a la economía, ¿sí? Todo sin proporcionar una alternativa que va a llevar a un conflicto social y un conflicto dentro del mismo partido. En 1989, la Unión Soviética por primera vez va a inaugurar el año sin tener un plan económico, sin tener un plan quinquenal. Nadie sabe qué hacer. Nadie sabe qué va a recibir, con qué va a producir, a quién le va a dar lo que produzca, de dónde van a llegar los insumos. No hay plan económico y por tanto se derrumba la Unión Soviética, se desintegra, se deshilacha justamente toda la economía y con ello la política, ¿sí? De hecho, la Unión Soviética era un sistema, hay que comprenderlo por qué luego pasa lo que pasa en la Unión Soviética, existen justamente esas mafias que se hacen luego con gran parte de las empresas soviéticas y la vida en la Rusia postsoviética, es que la Unión Soviética era un sistema de señoríos feudales autónomos, cada uno, ¿no?, en convivencia, de los partidos comunistas en las repúblicas soviéticas y a la vez en cada uno de los territorios o de las grandes empresas gestoras de la economía. Cada uno, cada empresa y cada territorio de las repúblicas soviéticas era controlado por un burócrata de partido que luego se va a reciclar en nacionalista republicano o en mafioso dueño de esa empresa, ¿no? La única dependencia que existía por parte de esos señores feudales era al primus inter pares del Comité Central y a la dependencia, por tanto, de Moscú. Se cae el plan, se cae Moscú, ¿sí? Dentro de esos límites, dice Hobsbawm, la autonomía era considerable y por eso funcionaba la economía, a través de una red de relaciones laterales al centro que constituía una segunda economía de tratos, troques, intercambios que hacía funcionar esa planificación, ¿sí? Desintegrada la economía, se va a acelerar la desintegración política. A eso se va a sumar la desintegración y disputas dentro de las repúblicas soviéticas. La primera que aparece ahí es por el enclave Nagorno-Karabaj, que es muy particular, digamos, población étnicamente armenia, autónoma, que está dentro de lo que es Azerbaiyán. Es un conflicto que dura hasta hoy. El año pasado, creo, fin del año pasado, hubo una nueva guerra que Armenia lleva las de perder. Azerbaiyán tiene el apoyo de Putin. Y así luego van a seguir otras, ¿no? Todo lo que es el Cáucaso va a ser justamente un polvorín gigantesco para la Unión Soviética, ¿no? Y complejos autónomos que se van a ir haciendo cada vez más autónomos del poder de Moscú. Ahí es cuando justamente hay un intento de reacción por parte de la más ortodoxo del sector militar dentro de la Unión Soviética, intentan un golpe de Estado en el 91 y ahí es donde aparece la figura de Boris Yeltsin, ¿sí? Para, tomando justamente esta desintegración que hablaba antes, creando y dando por muerte a la Unión Soviética, creando la Federación Rusa contra la nomenclatura del Estado, ¿sí? Y levantando o reviviendo el chauvinismo gran ruso frente a las otras repúblicas, ¿no?, que toman de la teta de Moscú, dice. Y transforma a Rusia en una república más, ¿sí? Autonomizándose en 91 del control de la Unión Soviética. A esta le van a seguir luego justamente los otros estados, los 11 estados,
Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kirguistán, Moravia, Tayikistán, etc. Esto que decía antes, la desintegración económica va a acelerar la desintegración política. Gabriel, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Oscar. Y el problema cuando las tres repúblicas piden su independencia, Lituania, Letonia, ¿es contemporáneo al 91 o es posterior? ¿O es al mismo tiempo? Es posterior, es posterior. Es Ah, en el 94 que ya prácticamente se dividen y luego ah, se ya estaba caído. confederan. Lo que es anterior al 91 es justamente la caída del muro de Berlín en el 89. Lo que se da ahí es una concatenación de desintegración de los regímenes soviéticos a partir de la idea de que la Unión Soviética le dice a la RDA, arreglate, ¿sí? Mantenete solo ahí, prácticamente cae. Previo el paso de cuando Checoslovaquia permite el paso a Austria por su frontera, hay una huida de alemanes muy grande. Cuando se intenta limitar eso, hay movilizaciones en Berlín y hacia el muro, y esas movilizaciones terminan cayendo. Eso empieza la cadena, la primavera democrática, hablando de primavera árabe, la primavera democrática, que va a seguir luego con la caída de Ceausescu, ahí recién la caída de Ceausescu, que lo persiguen por las catacumbas de Budapest, y lo terminan matando, fusilando en el acto. Tenemos los perros de Ceausescu en la plaza ahí en Córdoba, unos galgos rumanos hermosos. Leandro lo vio ahí, en una visita que estuvo acá. Y bueno, ahí se da toda la concatenación de caídas de los antiguos líderes soviéticos, y luego va a venir la desintegración, así como hubo la desintegración de la Unión Soviética, la desintegración de Yugoslavia, que va a ser aún más, o sea, no fue sangrienta en muchas formas la de la Unión Soviética, pero sí la de Yugoslavia va a ser absolutamente sangrienta, ¿no? Terrible, con Y el el conflicto de genocidio. los Balcanes, el conflicto de los Balcanes, Albania, Kosovo, también. O sea, con la intervención directa ahí de Francia, de Alemania, luego de la OTAN y de Estados Unidos, etc. ¿No? De esto nos habla también el texto de Hogan en el quinto apartado, que no me voy a meter, que es más extenso. Y decía, la última filmina era sobre la desintegración de la Unión Soviética, ¿sí? Y Hogan tira ahí algunas líneas que están interesantes para debatir, ¿no? Él dice, el poco arraigo del comunismo en las áreas que fueron conquistadas, ¿no? En Europa del Este. Ese fue uno de los motivos por los cuales cayó tan rápidamente el predominio de repúblicas socialistas en el Este. Y eso tiene que ver con dos razones. Que el comunismo que existía tenía sus adscriptos, pero no eran las masas populares, los trabajadores, eran los cuadros del partido, ¿sí? Era una élite minoritaria, ¿sí? Eh, y que las masas evaluaban al comunismo, podemos decir al peronismo también, por lo que les daba, ¿sí? Si no les da, no apoyan, ¿sí? Entonces hay como las masas negociando con el régimen soviético en función del bienestar y el nivel de vida material que se logre, ¿no? Muy lejos de la preocupación de los millennials de la libertad y el futuro y la democracia y eso. Y por tanto, el comunismo se, se pidió a sí mismo que ser juzgado por los logros sociales que podían llegar adelante, ¿no? Y justamente la debacle de esos logros sociales, ¿sí? Chernóbil es una demostración, tiene que ver justamente con el fracaso del propio comunismo, ¿no? No sé qué opinan de esto. Esa comparación que hice con el peronismo, si es adecuado o no, pero bueno.
Yamil, Leandro, hacen muecas. Bueno, entonces la Unión Soviética se derrumbó. Claramente, por las famosas contradicciones entre las relaciones sociales de producción y o sea, el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? O sea, en la producción, digamos, no avanzaba y requería, por tanto, un cambio en las cúpulas institucionales para poder destrabarlas, ¿no? La famosa contradicción base-superestructura marxista, ¿no? Simplista, de Marta Hanaker. ¿Esto existía o no existía? ¿Es la causa de la caída de la Unión Soviética o no? Osborne dice que sí. Pero, a diferencia de lo que se podía esperar por parte de esta lectura marxista, esto no llevó adelante a través de una revolución social y del progreso económico-social, sino todo lo contrario. Que esto trajo una década de decadencia, ¿sí?, a lo que era el ámbito de la Unión Soviética. ¿Y eso significó el triunfo del capitalismo? Es otra pregunta, ¿no? Claramente lo que hizo caer a la Unión Soviética no fue el capitalismo, ¿no? No cayó el muro para allá, no tiraron el muro, sino porque a la vez terminó la Unión Soviética con todas las alternativas al capitalismo. Claramente la Unión Soviética se había dejado de proponer como alternativa al capitalismo, ¿no? En la disputa internacional, por lo menos. Tal vez no como un modelo de vida o de sistema económico, de sistema político, pero sí como terrenos a ser disputados y conquistados, ¿no? Ahí Alejo interviene, a ver. Alejo dice, yo creo que un factor importante en la caída de la Unión Soviética fue la presión de estar compitiendo con otra potencia como la Unión Soviética. No sé qué opinan los demás. Yo concuerdo totalmente con Alejo, ¿no? O sea, lo que significó para la Unión Soviética. Les recomiendo una serie que si no la vieron, véanla, Americans, ¿no? Esa serie de los espías, la pareja de espías soviéticos en Estados Unidos de época de Reagan. Y es muy interesante justamente ahí cómo se muestra el desafío que implicó la guerra espacial para la Unión Soviética en términos de recursos, en términos de conocimiento, en términos de el lugar que necesitaba llegar y alcanzar para poder justamente plantearse el nuevo desafío que lo planteaba Reagan, y eso justamente significó un desvío de fondos para una reestructuración económica que era necesaria y requerida, que no logró obviamente alcanzar, ¿no? Pero hay otros regímenes que se llaman socialistas, ¿no? Milei, si gana, pretende romper relaciones con la China comunista, ¿no? No hablemos de Corea del Norte, pero Vietnam se sigue siendo socialista. Cuba, hablemos de Cuba, más cercano. Y el Partido Comunista, a nivel global, lo que significó también la pérdida de la Unión Soviética para los partidos comunistas. Muy interesante también. Bueno, igual Vietnam inicia una serie de reformas muy parecidas a las chinas, 10 años, que el Doi Moi, 10 años después. Y hoy en día, no sé si la palabra es avanzado, pero el desarrollo de Vietnam es bastante interesante en algunos aspectos. Pero sí, no creo que el socialismo sea uno solo, o las experiencias que se hayan visto sean uno solo, sino que ha habido desarrollos distintos. Bueno, hay que ver si se le puede decir socialismo o no, es otra discusión, a lo que es China,
o Vietnam, pero son desarrollos bastante interesantes, sobre todo en China. No me acuerdo ahora quién es el que inicia las reformas. Deng Xiaoping, ahí lo vimos. Es el que figura en la Constitución china, ¿no? Que es el que ahora va a entrar Xi Jinping también, creo que estaba Mao, él, o las palabras y las ideas de él, y que es bastante impresionante cuando se hacen los anuncios o cuando se anuncia, donde dice explícitamente, bueno, algunos van a hacerse ricos antes que otros, y otros tendrán que esperar 30 o 40 años, y en algún punto, 40 años después, en algunos aspectos se cumplió. Algunos siguen esperando. Que hay desarrollo, hay desarrollo. Ahora bien, ¿en qué términos? Esa es la discusión. Sí, en Vietnam también, porque Vietnam lo interesante es que hay un desarrollo capitalista con alianza con Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos no entiende nada al principio cuando va a hacer las negociaciones con Vietnam y dice, ¿cómo es que quieren negociar con nosotros? Y los vietnamitas dicen, porque nunca entendieron, nosotros no somos comunistas, somos nacionalistas. En realidad, lo que queríamos era la independencia de ustedes, digamos, reunificar el país, y ahora la amenaza al nacionalismo vietnamita es China, y por tanto necesitamos aliarnos con ustedes. Y ahí está Vietnam con reformas muy similares a las chinas, y yo tuve la suerte de estar, la diferencia social es gigantesca, ¿sí? Es gigantesca. Entre el norte y el sur, pero también entre la población, ¿no? En ese sentido, me viene a la cabeza, pensando en otro tipo de socialismo, para llamarlo de una manera, como es el cubano, ¿no? Cómo a partir de la apertura que se da con sobre todo Raúl Castro, hay un mayor desarrollo económico, para decirlo de una manera, en ciertos sectores, pero a la vez se va viendo que el indicador Gini, que es el que mide la igualdad en la población, iba deteriorándose con el avance de las reformas, para decirlo de una manera, ¿no? Entonces, ahí me hago la pregunta de qué implica ese mayor desarrollo económico si a la vez amplía las brechas sociales, ¿no? Obviamente el indicador Gini tiene sus propias dificultades y sus propias limitaciones, ¿no? Pero es el que se toma a nivel mundial para saber el nivel de desigualdad o igualdad dentro de una sociedad, ¿no? Entonces, qué sé yo, también hay que pensarlo en esos términos, ¿no? Sin ser contradictorios y contrapuestos, pero sí ver esos efectos que trae. Tampoco romantizar el socialismo, no sé, o el socialismo de Mao en China, ni tampoco endiosar el desarrollo del capitalismo de Estado, como se lo quiera llamar, de ahora, ¿no? Lo que sin duda no es nada de lo que estaba escrito por aquellos que pensaron el socialismo del siglo XIX. Eso es claro, ¿no? Y que las alternativas de construcción del socialismo siguen, por eso hay que hablar, a mí me gusta hablar de socialismo con S, digamos, en plural, porque fueron muchos a través de la historia, fueron largos los debates que hubo en su momento, también entre las posibilidades de reformar o no reformar la Unión Soviética y el Este, fueron intentos reales los que se hicieron en Primavera de Praga, inclusive en Ceausescu, o la Yugoslavia de Tito, digamos, inclusive a Mao, o algunos lo pueden reivindicar con sus intentos del gran salto adelante, una alternativa, cada uno a partir de sus condiciones que son muy diferentes de las pensadas por Marx en el siglo XIX, ¿no? En los albores del capitalismo. También esto hay que pensarlo como el socialismo como una teoría viva, y también una búsqueda concreta, militante, en el marco del capitalismo, digamos, ¿no? Porque tampoco es que se superó. O sea, nunca, para mí, la Unión Soviética logró superar la gran contradicción entre capital y trabajo, digamos, ¿no? El trabajo no esté subordinado al capital, y en ese sentido el capital como capital de Estado, digamos, ¿no? En mi lectura. No privado, que daba otras condiciones de posibilidad de desarrollo y de bienestar, pero era el mismo sentido de subordinación.
de la estructura elemental del capitalismo. A ver qué dice Alejo. Hobsbawm también habla para cuando se disolvió la Unión Soviética, Estados Unidos con Reagan no estaba en condición de ganarle en influencia a los soviéticos. Eso es algo que se atribuyeron después, si no me equivoco. No, no te equivocas. Después hay un famoso discurso de Reagan en Berlín, ¿sí? que le exige a Gorbachev, un Gorbachev ansioso de negociar y con encuentros bastante frecuentes con Reagan, de que abra las puertas de la Unión Soviética, abra Berlín, y dice, bueno, Reagan después dice, gracias a mi discurso liberamos Berlín, etc. Bueno, eso parte fracaso, digamos, pero sí hubo una política muy beligerante por parte de Reagan y de todos los neoliberales contra el comunismo, pero no, como lo vivimos en la clase, no contra la gerontocracia prácticamente, sino contra la ideología de todo lo que se llama hoy, inclusive en el discurso de hoy, comunismo, que es toda intervención del Estado o en el mercado y cualquier atisbo de redistribución y de garantía de derechos frente a la libre empresa, ¿no? En ese discurso ganó, digamos, para lo que vos decías, Alex. Bueno, es algo que vamos a ver la clase que viene, cuando veamos, con nuestra última clase, neoliberalismo, ¿sí? Que va a estar a cargo de Ezequiel y Yemil. Más allá de lo que pasa el domingo, vamos a... Cuando se abrió el McDonald's en Rusia, sí. Hay una propaganda que hace Gorbachev, que es muy interesante, para que cruza la Plaza Roja de Moscú con su nieto, que va a comer una Pizza Hut. Para esto queríamos, y hay una discusión ahí atrás, para esto queríamos la libertad entre los comensales. ¿Qué dice Oscar? ¿Cuándo se abrió el primer McDonald's en Rusia? Se venía la hecatombe. Profe, disculpe, ¿puede volver a explicar la perestroika? Que no me quedó claro. Alejo. La perestroika, el nombre es la reestructuración, ¿no? Perestroika, reestructuración. El problema de la perestroika, que supuestamente era un plan de reformas que nunca se explicitó, lo que quedaba claro es que esas reformas iban hacia un camino de apertura de mercado, con lo que implicaba la apertura del mercado, que era la privatización de empresas o la posibilidad de inversiones extranjeras o inversiones rusas en la economía, y que la economía de mercado implica balances de ganancia o balances negativos para las mismas empresas bajo propiedad estatal, ¿no? Lo que iba a ir hacia un camino de autonomizar las empresas del Estado, y por tanto ese camino de autonomización de las empresas del Estado implicaba que cada una se iba a manejar en función de la demanda, y no a partir de los pedidos de un organismo central. Y por tanto, digamos, no iba a haber planificación, cuando es la planificación desde la época del estalinismo lo que guía a la economía por un periodo de 5 a 7 años, ¿no? Por más allá de que sea ajustada o manipulada esa planificación, es una planificación lo que... claro que es una forma de acercamiento, es un camino de reformas hacia el capitalismo, claramente. Eso es lo que se proponía Gorbachev sin decirlo, ¿sí? Y ante la dinámica de la crisis, ¿sí? Hay un momento donde la perestroika deja de ser una realidad para ser prácticamente el decir, bueno, sálvense quien pueda, digamos. No hay más planificación y eso es lo que termina derrumbando todo. Bueno. Vamos dando por concluida la clase, si no hay otra pregunta, intervención. No, profe. Vos sabías levantar, perdón. Sí, estaba pensando lo que puso Oscar sobre la cola en el McDonald's como símbolo de la debacle, y pensé en hoy en día en China lo que pasa, por ejemplo, cuando se abre una tienda Apple y
Y pasa algo parecido, que los chinos hacen 3 cuadras de cola para comprarse el último celular, teniendo otra tienda Apple a 3 cuadras, ¿no? Y como los caminos del socialismo, ¿no? En comparación. Bueno, pero China lo que hace es un Xiaomi para competirle, ¿no? ¿Cómo es la otra marca de celular? Huawei. Huawei, que también para competirle, ¿no? A Samsung y a Apple. Y eso es interesante, digamos, ¿no? Es el mismo Estado guiando las inversiones, como que no lo inventa China, lo inventó Corea eso, ¿no? O sea, los tigres asiáticos, entre este lanzamiento y Japón, entre el lanzamiento entre conocimiento público y estatal, digamos, para poder justamente desarrollar empresas de punta. Igual China no lo va a decir a viva voz, pero hace mucho tiempo que ya no hay comunismo en China. En tu definición de comunismo, María Liliana. No, incluso Bueno, en la pues, teoría, cuando vos tenés a los mismos chinos teniendo expresiones de mixtura entre el comunismo y la teoría del derrame, es porque ya evidentemente adentro de esas cabezas circulan otras ideas que no tienen nada que ver con el comunismo. Y de hecho, hoy en Infobae salió una noticia que hay que atender a cuál es la fuente, claramente, pero habla de un reforzar de la figura de Xi Jinping en el contexto de la estructura política china. Entonces ya estamos hablando de otra cosa. Bueno, pero eso, que haya refuerzos de personalidades a cargo de un Estado no te hace comunista o socialista, digamos, ¿no? No, pero la lógica de producir para el mercado, sí. Bueno, eso puede ser, pero la idea es de Deng Xiaoping, su lema que puse era, pobreza no es socialismo, decía, ¿no? Ser rico es glorioso, decía. Y lo que van a hacer, claramente, en su lectura estalinista, por tanto etapista del camino al socialismo, es, bueno, por tanto, antes de llegar al socialismo, se debe pasar por una etapa de desarrollo. Esa etapa de desarrollo, mientras esté bajo la guía de los parámetros del Partido Comunista, va a ser, o sea, socialista, aunque se dé políticas de mercado, ¿sí? Para justamente salir de la pobreza, ¿sí? Porque lo que importa, otro lema de Deng Xiaoping, no es que el gato sea negro o sea blanco, lo importante es que sepa cazar ratones, ¿no? Esa caza de ratones es que sea justamente una China potente. Y esa potencia se da con inversiones extranjeras, ¿sí? Estas inversiones extranjeras asociadas con el Estado chino. Ahí se dio toda una ingeniería de desarrollo, ¿sí? Que lo que buscó no es abrir el mercado tan solo a capitales extranjeros, sino lograr justamente una transferencia de conocimientos y de capital capaz de desarrollar a China autónomamente, ¿no? Bajo la guía y la planificación del Estado chino. Yendo a problemas actuales, China tiene un problema, que todo esto se hizo bajo el baratísimo y ultrabaratísimo costo de la mano de obra china. El problema que tiene ahora China es que se quieren comprar un Apple, digamos. O sea, los chinos dejaron de ser tan baratos. Y eso va a significar si los capitales no se van a otra parte más barato. Así que preparemos, ¿no?, el acuerdo del FMI que nos depara, digamos, ¿no? Si somos el nuevo cuna de inversión de los capitales extranjeros o no. De hecho, muchos están yendo hacia Vietnam. Exacto. Y China está como todavía girando más capitales hacia el desarrollo tecnológico y no tanto al industrial, que se está yendo hacia Vietnam. Sí, hay toda una discusión ahí sobre las potencialidades chinas de desarrollo, pero todo esto, concuerdo con vos, Liliana, no es comunismo ni socialismo, pero lo dibuja el Partido Comunista Chino esto en el camino, en la idea de que el socialismo es algo que se va a llegar en 100 años, el comunismo en 400. Digamos, ¿no? Entonces, bueno, nada, cuestión de tiempo. Mientras lo que están haciendo es dar de comer a un cuarto de la población mundial, y eso es, sea capitalismo o sea socialismo, es muy importante, digamos, ¿no?
El tema es qué costos tiene para el resto del planeta, para nuestra matriz productiva, por ejemplo, ¿no? Pero bueno. Se me viene a la cabeza que hay una serie de capítulos en Netflix que se llama Historia a nivel 1, una cosa así muy parecida. Son cortitos y algunos están buenos, otros son bastante tirados a los pelos. Obviamente tiene una mirada bastante yankee, muy marcada. Pero habla sobre las transformaciones de China en los últimos 40, 50 años y arranca obviamente desde Mao en adelante. Así que está bueno para ver estas transformaciones, más allá de cuando uno ve esta serie tenga en cuenta de quién la hace, quién la produce, con qué mirada, ¿no? Está bueno para ver eso. Está bueno, me la debo. Bueno, hay de algo más cercano, que es bibliografía de la materia, tienen el texto de Perry Anderson que se llama Dos Revoluciones, donde es muy interesante porque tratando de entender por qué China triunfó en las reformas capitalistas y por qué la Unión Soviética no, hace una lectura histórica de las dos revoluciones y las condiciones y desarrollo de esas dos revoluciones, ¿no? Y lo que fue la burocracia en una, el estalinismo en una y el estalinismo en otra. Y es muy interesante para ver justamente eso. Que siempre digo, lo tenemos que incorporar más a la clase, pero eso ya es de los 90 para adelante. Bueno, decía al principio de la clase, como tema de continuidad con esta clase, el texto del Le Monde Diplomatique sobre Putin y el texto de la Guarda. Y les recomiendo ver el video que presentaron los compañeros como parte del trabajo práctico. ¿Sí? Así que mírenlo también, que está subido ya a las redes sociales. Bueno, nos vemos. Sé que a algunos les debo todavía la corrección del parcial. Pronto les va a llegar y nos vemos el jueves que viene ya con la nota final y con la clase de los compañeros. Saludos, profe. Muchas Nos vemos. Muchas gracias, saludos, compañeros.